Saludos seguidores de Historias Verdaderas. Comenzamos con la fascinante vida de Agripina la Mayor, una mujer que desafió los límites de su época. Nacida en el año 14 a.C. en Atenas, era hija de Julia la Mayor, la única hija biológica del emperador Augusto y del legendario general Marco Agripa, el arquitecto de victorias como Actium. Desde su nacimiento, su sangre estaba marcada por el poder. Nieta de Augusto y bisnieta de Marco Antonio, creció en la corte imperial donde la política era una batalla silenciosa. A los 17 años, Augusto la casó con Germánico, su sobrino nieto y heredero designado, uniendo así las líneas sucesorias y colocándola en el centro del poder. Pero Agripina no fue una simple esposa decorativa. Acompañó a Germánico a las peligrosas campañas germánicas, donde dio a luz a Calígula en un campamento militar, vistiendo al niño con un uniforme en miniatura que le valió su apodo. Allí ganó fama por su coraje. Durante una revuelta legionaria protegió el puente del Rin para salvar a las tropas romanas, distribuyó alimentos a los soldados y se ganó el título de Madre de las Legiones. Un dato poco conocido: fue la primera mujer imperial en aparecer en monedas junto a sus hijos, rompiendo protocolos. Su abuela Escribonia, exiliada con su madre Julia, le enseñó a leer griego, una rareza para las mujeres de su tiempo. Sin embargo, su destino daría un giro trágico cuando Germánico murió en Siria en el año 19 después de Cristo, envenenado según rumores por orden del emperador Tiberio. Agripina regresó a Roma cargando sus cenizas en una procesión pública que conmovió al pueblo, desafiando así al poder establecido. Este acto marcó el inicio de su caída, pero también de su leyenda. El amanecer en el Rin era una cortina de niebla espesa que ocultaba el movimiento de miles de guerreros germánicos. Agripina la Mayor, con su vientre de 6 meses marcando el ritmo de su respiración, sentía el peso de la armadura prestada que llevaba sobre los hombros. Las legiones de Germánico, diezmadas por las emboscadas anteriores, formaban líneas tambaleantes cuando el primer grito de guerra atravesó el bosque. Flechas con puntas envenenadas silbaron como avispas asesinas, clavándose en los escudos romanos. Agripina no esperó órdenes. Corrió hacia el puente de madera que cruzaría su nombre en la historia, sus botas chapoteando en el barro teñido de sangre. ¡Traigan los carros volcados como barricadas!, ordenó con voz que no admitía discusión, mientras arrancaba las mangas de su túnica para vendar a un joven legionario cuyo brazo colgaba por un hilo de carne. Los guerreros cheruscos, embriagados por la batalla, rompieron las primeras filas. Fue entonces cuando Agripina hizo lo impensable. Tomó el águila de la Legión 19 de manos del abanderado moribundo y la alzó hacia el cielo plomizo. ¡Por Roma y por vuestras madres!, gritó con los pulmones ardiendo. El efecto fue eléctrico. Los soldados, viendo a esa mujer embarazada plantada como un roble en medio del infierno, cerraron filas con un rugido que hizo temblar la tierra. El sonido de huesos rompiéndose se mezcla con el choque de gladius contra escudos. Germánico, con media cara quemada por el fuego griego, grita: ¡Retirada ordenada! ¡Protejan a Agripina! Agripina, con el pelo suelto y lleno de ceniza, le contesta: ¡Nadie se retira hoy! Agripina camina entre los soldados y les dice: Los que puedan sostener una espada, conmigo. Un guerrero germánico de 2 metros de altura irrumpe, su hacha brillando. Agripina esquiva por milímetros y clava su pugio en la axila del hombre, donde la armadura no cubre. Sangre caliente le salpica la cara. Así fue como Agripina logró ganar aquella batalla. La noche era fría. Agripina encontró a Germánico convulsionando en su lecho, el sudor frío empapando las sábanas. Espuma rosada escapaba de sus labios agrietados y sus ojos vidriosos apenas la reconocieron.
Las venas de su cuello se marcaban negras bajo la piel, como raíces envenenadas. Cayó de rodillas junto al lecho, pero no para llorar. Con manos firmes, manchas de la sangre que él había tosido, tomó su rostro febril. Mírame a los ojos. Ordenó clavándole la mirada. Nuestro hijo gobernará este imperio que hoy te roban. Germánico, con un hilo de voz, respondió: Que lleve tu fiereza de loba. Un último espasmo le quebró la espalda. Cuando su cabeza cayó hacia un lado, Agripina no cerró sus ojos. Los dejó abiertos, espejos de la traición que jamás olvidaría. Con ritual de sacerdotisa, untó sus dedos en la sangre vomitada y trazó una línea roja desde su frente hasta su propio corazón. Juramento hecho. Esa noche, mientras las llamas de la pira funeraria iluminaban el río como un sol artificial, Agripina no quemó solo el cuerpo de su esposo. Arrojó al fuego su propio manto nupcial, el anillo de bodas y los juguetes de marfil que Germánico había tallado para su hijo nonato. Los legionarios, endurecidos por 1000 batallas, lloraban como niños. Cuando las brasas se convirtieron en cenizas, Agripina tomó un puñado y lo guardó en el medallón que siempre llevaba al cuello. Ahora somos uno. El barco que llevaba a Agripina la Mayor de regreso a Roma avanzaba lento por el Tíber, como si el propio río temiera lo que traía consigo. En la proa, envuelta en un luto que no era solo negro, sino teñido del rojo de la ira, Agripina sostenía la urna con las cenizas de Germánico. Los romanos que se agolpaban en las orillas para verla pasar notaron algo que lo celó. No lloraba. Sus ojos secos ardían con una luz que recordaba a los antiguos retratos de las furias. Cuando desembarcó en Ostia, una multitud se arremolinó alrededor suyo. Mujeres le arrojaban flores. Soldados veteranos de las campañas germánicas rompían filas para tocar el borde de su manto. Tiberio, desde su palacio en el Palatino, observaba la escena con los puños apretados. Esa mujer trae la guerra en sus manos, Murmuró a su consejero Sejano. Agripina no fue directamente al Senado. Primero recorrió las calles de Roma con el cortejo fúnebre, pasando deliberadamente frente a los templos que Augusto había construido, frente a la casa donde creció Germánico, frente al foro donde la plebe se apiñaba para verla. Cuando finalmente llegó al Senado, entró sin permiso, la urna en sus brazos como un arma. Mi esposo murió con el vientre negro de veneno. Declaró sin elevar la voz, pero cada palabra resonó como un martillazo. Y quien lo mató sigue respirando nuestro aire. Los senadores más viejos palidecieron. Nadie hablaba así al poder. Tiberio, forzado a actuar, ordenó un juicio contra Pisón, el gobernador de Siria, pero todos sabían que era una farsa. Las noches siguientes, Agripina se encerraba con los pocos aliados que le quedaban. Reunió pruebas, cartas de Germánico describiendo su enfermedad, testimonios de esclavos sobre cenas sospechosas, incluso un frasco de vino encontrado entre sus pertenencias. Pero cada paso que daba hacia la verdad era respondido con amenazas. Sus hijos fueron seguidos, sus sirvientes interrogados, sus cartas interceptadas. Tiberio, el maestro de la paciencia, estaba jugando su juego favorito, el de ahogar lentamente a sus enemigos. Pero había calculado mal. Agripina no era una noble asustadiza. La mujer que había enfrentado a los bárbaros en el Rin ahora enfrentaría al lobo más peligroso de todos, el que vestía púrpura imperial. Agripina no cayó sin luchar. Cuando Tiberio la exilió a la isla de Pandataria, la misma prisión donde su madre Julia murió en el abandono, sembró las semillas de su propia destrucción. Desde su celda, Agripina tejía una red de venganza que sobreviviría a su cuerpo.
Instruyó a sus hijos en el odio sagrado hacia Tiberio, especialmente a su pequeña Agripina la menor, cuyos ojos brillaban con la misma luz feroz. Las cartas que lograba enviar a Roma, escritas con tinta hecha de hierbas y su propia sangre, detallaban los crímenes de Tiberio. Envenenamientos, asesinatos de senadores, incluso el incesto con su hermana. Los esclavos las copiaban y las arrojaban al pueblo como semillas de rebelión. Pero su golpe maestro fue convertir su martirio en leyenda. Cuando Tiberio ordenó privarla de comida, Agripina rechazó cualquier limosna. Prefiero el hambre a su misericordia venenosa. Escupió a los guardias. Murió despacio, calculando cada día para maximizar el escándalo. En sus últimas horas talló en la pared de su celda: Tiberio asesina mujeres. Roma, ¿hasta cuándo? Cuando su cuerpo fue arrojado a una fosa común, sin ritos funerarios, ya era demasiado tarde. El pueblo romano, que la llamaba la última verdadera hija de Augusto, convirtió su muerte en bandera. Tiberio creyó haber ganado, pero Agripina lo destruyó desde la tumba. Su hijo Calígula, al llegar al poder, desenterró los restos de su madre y los llevó en procesión triunfal. Forzó al Senado a deificar a Germánico y maldijo la memoria de Tiberio. Las monedas acuñadas mostraban a Agripina como una diosa, mientras las estatuas de Tiberio eran derribadas. Pero su victoria final fue su nieto Nerón, quien, aunque terminó siendo un monstruo, llevaba en sus venas la sangre indomable de la mujer que desafió a un imperio. Hoy, cuando miramos hacia atrás, vemos que los césares vinieron y se fueron, pero la leyenda de Agripina la Mayor, la loba de Roma, sigue viva. Porque hay algo más poderoso que las legiones, más duradero que el mármol: la memoria de una mujer que prefirió morir de pie que vivir de rodillas. Agripina la Mayor no necesitó un trono para gobernar. Su imperio fue la historia misma, y su cetro, la verdad que ningún tirano pudo silenciar. Esta es la mujer que enseñó a Roma que hasta las cadenas pueden ser armas, si las lleva quien no teme morir por su libertad. Si este contenido te está aportando valor, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Para no perderte ningún detalle sobre historias reales, tu apoyo ayuda a que sigamos creando contenido de calidad para ti.